Curiosamente, si al canon protestante de 66 libros, siendo 6 el número de la imperfección, le sumamos estos 7, llegamos al canon de 73 libros. Esta declaración de Dante, que no sé si está basada en la gematría, en la numerología, tanto supersticioso, que el 6 denota imperfección, denota inexactitud, denota error, y por tanto el canon de 66 libros lleva implícito en sí mismo la marca del error, mientras que el canon de 76 libros de la Iglesia Católica muestra la plenitud del número 7. Pues bien, miren, si la numerología y la gematría fuesen la forma en que debemos de acercarnos al asunto del canon, miremos lo que dicen los padres en cuanto a los números y específicamente al número de libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Orígenes afirma que los libros del Antiguo Testamento no pueden ser sino 22 porque 22 son las letras del alfabeto hebreo. Estos 22 libros estarían en perfecta consonancia hoy con el canon protestante actual. Atanasio, en su sinopsis de los libros, afirma que es preciso que sean 22 porque de esta forma será un número finito, dice él, y no un número infinito como el de los herejes, y sobre todo porque 22 son las letras del alfabeto hebreo. Por su parte, Hilario, obispo de Poitiers, habla así en el prólogo de su exposición de los Salmos. La ley del Antiguo Testamento, dice, se considera dividida en 22 libros en correspondencia con el número de las letras del alfabeto hebreo. Lo mismo dice Nacianceno. Cirilo, en su cuarto discurso catequético, afirma de forma retórica, como si estuviese interpelando a su interlocutor, diciéndole: ¿quién eres tú para que hagas canónicos estos libros? Los llamados deuterocanónicos. No, los apóstoles, los antiguos obispos, los gobernadores de la iglesia fueron mucho más sabios que tú, que nos han recomendado estos 22 libros que están en consonancia con las 22 letras del alfabeto hebreo. Epifanio, incluso por su parte, en su obra Pesos y Medidas, dice que 22 libros del Antiguo Testamento fueron enviados a Ptolomeo junto a 22 presentes de oro que representaban el símil de lo que estos libros significaban para los hebreos. Atanasio incluso omitió el libro de Esther de su lista porque quería tener solo 22 libros del canon judío, influenciado por el pensamiento de Flavio Josefo. Teodoro de Mopsuestia omitió Cantar de los Cantares para tener una lista en consonancia con los padres de 22 libros del Antiguo Testamento, ¿no?, que era en consonancia con las letras del alfabeto hebreo. Así que, como podemos ver, para estos padres, de muchos que faltan, el número 22 era muy importante, ¿no? Y por ello se decidieron a defender un canon de 22 libros, excluyendo los llamados deuterocanónicos como apócrifos, en algunas ocasiones simplemente como libros para ser leídos para los catecúmenos, pero sin autoridad canónica. Jerónimo, escribiéndole a Paulino en su prefacio al libro de Crónicas, le dice: debemos recurrir a los hebreos en cuanto a los escritos sagrados. Y posteriormente, en su prefacio de Esdras y Nehemías, asegura que lo que no ha sido aceptado por los hebreos debe ser arrojado lejos de nosotros. De hecho, en su primer libro contra los pelagianos, Jerónimo culpa a los herejes por citar a los deuterocanónicos, afirmando que estos ni siquiera saben lo que la iglesia cree en cuanto a los libros, ¿no? Y en ese mismo tenor, Isidoro afirma que el Antiguo Testamento fue fijado por Esdras en 22 libros para que se corresponda con el número del alfabeto de las letras hebreas, ¿no? Y Juan Damasceno, aunque elogia el libro de la sabiduría, afirma que este libro debe ser descartado porque el canon debe ser de 22 libros en consonancia con las 22 letras del alfabeto hebreo. Asimismo, Leoncio dice en su escrito contra las sectas que no hay más libros canónicos del Antiguo Testamento que los 22 libros que reciben las iglesias cristianas, que, como vimos, estaba en consonancia con las 22 letras del alfabeto hebreo. De hecho, Benito Montano, que fue uno de los participantes del Concilio de Trento, que era un hebraísta de primer nivel al cual Gregorio XIII le llamaba su hijo, en una edición de la Biblia hebrea manifiesta que no se pierda de vista que la Iglesia Ortodoxa sigue el canon de los hebreos y considera apócrifos los del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego. En las propias palabras de Benito Montano dice: si estos libros, los deuterocanónicos, fueran canónicos, entonces el gran número de padres de los que acabo de citar, antiguos y modernos, no podrían simplemente haberlo ignorado y sobre todo no podrían haber seguido siendo católicos. Así que era muy común que los padres tuvieran este conocimiento. Así que, como podemos ver, si para Dante la numerología o la gematría o la superstición de los números es importante, pues prestemos atención a la importancia que le dan entonces a los números los padres de la iglesia, en correspondencia que los libros del Antiguo Testamento tienen que ser 22, que estaría en concordancia con el canon protestante y no en concordancia con el canon católico, ¿no? Porque 22 son las letras del alfabeto hebreo.